El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. En este video vamos a ver el sistema nervioso central, su anatomía y algunas de sus funciones. El sistema nervioso central se divide en dos partes principales, la médula espinal y el encéfalo. Mediante ellos, el sistema nervioso central es el responsable de integrar las señales, procesarlas y dar una respuesta. La médula espinal es una estructura que se encuentra adentro de la columna vertebral y es la continuación del encéfalo. Esta parte se conoce como canal medular y se va a extender desde la base del cráneo hasta llegar a la cintura y es la encargada de comunicar al encéfalo con el cuerpo y viceversa. En la médula, parte de las señales que se originan en los receptores sensoriales son dirigidas al encéfalo para su integración, que es la respuesta voluntaria, y otra parte de las señales se integran en la médula y se produce una respuesta rápida involuntaria. Dentro de los movimientos voluntarios, es decir, los que nosotros controlamos, están actividades como correr, moverse, caminar, sentarse, bailar, etc. Y dentro de la involuntaria se refiere a los reflejos, tales como parpadear o como la respuesta al frío o como algunas funciones de órganos internos como la respiración o la digestión. Después tenemos al encéfalo. Este es un órgano que tiene un peso aproximado de 1.3 kilogramos y va a estar protegido por los huesos del cráneo. Son aproximadamente 100.000 millones de neuronas y aproximadamente 30 billones de otras células, entre ellas los neurogliocitos o células gliales, las cuales se van a encargar de fijar, de mantener la integridad y la homeostasis del sistema nervioso central. Se estima que cada neurona hace una sinapsis con otras 1000 neuronas, lo que nos da un aproximado de 1000 billones de sinapsis. El encéfalo es muy importante ya que en esta zona se llevan a cabo los procesos cognitivos, la manera en la que percibimos al mundo y cómo nos comportamos. También aquí se coordinan los movimientos voluntarios y regula los procesos inconscientes como la digestión y la respiración. El encéfalo se compone de 4 porciones principales: el tronco encefálico, el cerebelo, el diencéfalo y el cerebro. El tronco encefálico es la porción inferior del encéfalo y continúa hacia abajo con la médula espinal, es decir, esta parte las conecta. En el tronco encefálico se integran las señales nerviosas y viajan a la médula espinal o hacia otras partes del cerebro. Esta parte se divide en tres, que son el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo. Es en esta porción donde se regulan mecanismos involuntarios como la presión arterial, la respiración o el sueño. El cerebelo se encuentra por detrás del tronco encefálico y se encarga de integrar las señales sensitivas, es decir, las que vienen del cuerpo, y las señales motoras, las que vienen del cerebro, para lograr regular los movimientos corporales y permitirnos movernos de manera coordinada y equilibrada. El diencéfalo es la continuación del tronco encefálico. En esta porción se encuentran tres porciones: el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo.
El tálamo es como una estación de relevo de las señales sensoriales y de las señales motoras. Además, recientemente se han asociado a funciones como la cognición, el aprendizaje, la memoria y la conciencia. En el hipotálamo se van a regular funciones básicas como la regulación de la temperatura, el equilibrio hídrico, es decir, la sed, el impulso sexual, el hambre, y el sueño y la vigilia. Además, en esta área se secretan hormonas que regulan a las glándulas endocrinas. Y por último está el epitálamo. Este se va a encargar de los ritmos circadianos, es decir, el ciclo del sueño y la vigilia, y esto va a ser mediante la glándula pineal. Y la parte que falta del sistema nervioso central es el cerebro. Este se encuentra por encima del diencéfalo. Aquí se encuentran los hemisferios cerebrales y es aquí donde se realiza la integración y la asimilación de la información, es decir, aquí reside la conciencia. El cerebro tiene dos áreas, la sustancia blanca, que es donde se encuentran los axones de las neuronas, y por otro lado la sustancia gris, que esta es en donde se encuentran los cuerpos de las neuronas y forman lo que se conoce como corteza cerebral, que va a cubrir a la sustancia blanca y los núcleos. En la superficie del cerebro se observan pliegues, los cuales van a formar surcos y cisuras, lo cual hace que el cerebro se pueda dividir en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Y a su vez esto va a permitir que los hemisferios se puedan dividir en cuatro lóbulos. El primero, que es el frontal, que se encuentra en la parte anterior de los hemisferios. El parietal, que abarca la parte media de los hemisferios. El occipital, que se encuentra en la parte posterior de los hemisferios, y el temporal, que se encuentra en la parte lateral e inferior de ellos. En la conciencia participan todas las áreas de la corteza, pero el proceso de integración de las señales específicas se lleva a cabo en distintas áreas. Por ejemplo, las áreas sensoriales son las que reciben estímulos como de la vista, la audición, el tacto, y esto va a ir a cada hemisferio. Después, cada una de estas áreas se va a proyectar a otra área integradora que se llama unimodal, que es con este nombre porque solo va en un sentido. Aquí se viene toda la información visual procedente de cosas como colores, formas y el movimiento de un objeto. Después están las áreas de asociación multimodal. Estas también se encargan de la integración, pero aquí se encuentran otros factores como la memoria, la inteligencia, la emoción, el sentido del bien y el mal, la voluntad, el juicio y la personalidad. Estas áreas están conectadas entre sí y se identifican tres principales. La de asociación posterior, que es la que va a realizar una percepción del mundo en todo momento, el sistema límbico al que se asocian las emociones y el área de asociación anterior, que es la que va relacionada con la conducta. Las áreas de asociación motora y primaria son en las que se lleva a cabo la decisión de qué músculos deben activarse y mediante la activación de una área motora primaria específica se activan los músculos de una determinada área. Debido a que estas estructuras son muy importantes, deben estar protegidas y en constante equilibrio. Esta función de protección la van a dar unas capas llamadas meninges y también se va a dar por la producción especial de un líquido que se llama cefalorraquídeo o encefalorraquídeo. Las meninges son unas membranas de tejido conectivo
las cuales, dependiendo de sus características, se van a llamar de diferentes maneras. La dura madre es la capa más externa, es muy resistente y muy gruesa, y esta membrana tiene dos capas, que es la externa, que va a estar adosada o pegada al hueso, y la interna. Después está la capa que se llama aracnoides. Esta es la membrana intermedia, es menos resistente que la dura madre, pero más que la pía madre. Y la última, esta mencionada, la pía madre, es la capa más delgada y está adosada directamente a la corteza cerebral y a la médula espinal. El espacio que existe entre estas dos últimas se llama subaracnoideo y es donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo, el cual también se encarga de proteger a la médula espinal y al cerebro, además de permitir el intercambio de sustancias con la sangre. El líquido cefalorraquídeo circula dentro del cerebro a través de lo que se conoce como sistema ventricular, el cual está formado por unas cámaras llamadas ventrículos. Por último, otro elemento que brinda protección al cerebro es la barrera hematoencefálica. Esta barrera se va a encargar de limitar el paso de las sustancias de la sangre al cerebro, ya que este es muy delicado y cualquier cambio en su composición lo puede dañar. Esta barrera también evita el paso de agentes patógenos como son bacterias, virus, hongos, parásitos, aunque existen algunos muy resistentes que logran pasar a través de esta membrana.